y se continúa el ciclo. Se abre en el intestino, se liberan larvas y esas larvas se desarrollan como Taenia solium. ¿Ok? Entonces, cuando se come el cerdo, no se adquiere la neurocisticercosis. La neurocisticercosis se adquiere cuando el ser humano come huevos, digamos, accidentalmente, ¿no? O porque se autocontamina, ¿no? Tiene la larva, el parásito adulto, ¿no? Que está eliminando huevos y el hombre, ¿no? Con la mano sucia, ¿no? Con falta de higiene, ¿no? Hay una vía fecal oral, se llama, ¿no? De gluten, ¿no? Los huevos, y esos huevos eclosionan en su aparato digestivo y son las larvas que van a invadir el torrente sanguíneo y van a llegar al cerebro, ¿no? Entonces, la Taenia solium es en la fase final, ¿no? Y los cisticercos son la etapa intermedia del ciclo del parásito. Entonces llega al cerebro, entonces si llega al cerebro es neurocisticercosis, este es el parásito, pues, ¿no? Entonces, esto se llama el escoles, la cabeza, el parásito tiene 4 ventosas y el escoles, donde hay ganchos. Con estos ganchos se adhiere al intestino y se desarrollan los segmentos que llaman proglótides. El parásito puede medir varios centímetros. Esta es la larva. Esta es la larva, ¿no? Y la larva se va a enquistar, va a formar un quiste. Ya pueden leer acá, va a formar un quiste, que vamos a ver acá. En el cerebro vamos a ver así, formaciones quísticas, y dentro de estos quistes vamos a ver el escoles, lo que sería la cabeza, ¿no? La cabeza del parásito, el escoles, o sea, esa estructura que con sus ganchos, ahí va a estar. Esos puntos blancos que se ven acá son los escoles. O sea, ustedes van a ver un círculos oscuros, esta es una resonancia con puntos blancos, digamos, ¿sí? Más claros, es un cisticerco. El cisticerco puede estar en el parénquima cerebral, como ven acá, o puede también estar en los ventrículos, como ven acá, o puede estar en el espacio suranoideo, como ven acá. Entonces se describen 4 formas por la localización, 4 formas, no se olviden. La neurocisticercosis intraparenquimal, que la estamos viendo acá, la neurocisticercosis intraventricular, la neurocisticercosis subaracnoidea y la neurocisticercosis medular, en la médula espinal. ¿Ya? Así se describe clásicamente. Ya. La neurocisticercosis parenquimal se puede tratar con antiparasitario, albendazol o praziquantel. Pero los quistes intraventriculares generalmente no responden bien al medicamento, al antiparasitario. Entonces, este paciente, por ejemplo, le podemos dar el medicamento, sí. ¿Va a actuar sobre los quistes? Sí. ¿No? Pero a veces es necesario eliminar los quistes intraventriculares. Pero ya no lo podemos hacer con el medicamento. Y los quistes que están en el espacio suranoideo tampoco suelen responder al tratamiento con el antiparasitario. ¿Ya? Entonces, en esos casos, si estos quistes que están dentro de los ventrículos o en el espacio suranoideo están dando cuadro clínico, en esos casos se requiere cirugía. Si el paciente solamente tiene quistes en el parénquima, puede simplemente recibir su albendazol o su praziquantel y con eso se acaba la enfermedad. El medicamento mata al parásito. ¿Cuál es la clínica de esto? Bueno, convulsiones, ¿no? Pueden ser hemiparesia, etc. Un cuadro neurológico de focalización. ¿Cuándo operamos? Operamos acá, por ejemplo, si es que hay hidrocefalia, porque una de las complicaciones de la neurocisticercosis es el desarrollo de hidrocefalia. ¿Cómo desarrolla la hidrocefalia? Si este quiste tapa el camino del líquido, se produce una hidrocefalia obstructiva. El líquido no pasa de una cavidad ventricular a la siguiente, entonces se produce una obstrucción, una hidrocefalia obstructiva. En este caso se puede colocar una derivación ventrículo-peritoneal o
hacer una cirugía endoscópica para retirar el quiste, ¿ya? Con un tubo, con un endoscopio, se llega al ventrículo, se ve, se visualiza el quiste y uno lo saca, lo retira. Entonces, al quitar el quiste que está tapando el camino, se abre el camino y cede la hidrocefalia, ¿no? Es una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Intraventricular está el problema. Pero también la presencia de quistes en el espacio suranoideo. Cuando el quiste está en el espacio suranoideo, se inflaman las meninges. Es una aracnoiditis, una inflamación de la meninge, es una meningitis. Entonces, esa inflamación tapa el camino, se producen adherencias y el líquido no puede circular por el espacio subaracnoideo. También se produce hidrocefalia. ¿Ya? En ese caso se puede operar para retirar algunos quistes, dependiendo del cuadro clínico, o se puede colocar una derivación ventrículo peritoneal también. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se opera? Si un paciente con neurocisticercosis, ¿cuando tiene quistes intraparenquimales? No, no es necesario. Pero si hace hidrocefalia, sí. Si tiene algún quiste intraventricular que esté dando cuadro clínico, sí, también. Miren, una imagen mayor, ¿no? Los parásitos. ¿Ya? Ojo, estos parásitos mueren espontáneamente también, tienen su ciclo, son seres vivos, van a morir en algún momento. Cuando muere el parásito, alrededor del parásito se hace edema, se hincha el cerebro. Si ustedes le quieren dar a un paciente que tiene esta infectación, se dice masiva, si le dan ustedes al antiparasitario, todos estos parásitos van a morir simultáneamente o casi simultáneamente. Entonces se va a formar edema alrededor de este otro, de este otro, de este otro. Se va a formar un edema tan intenso que el paciente se puede morir. ¿Ya? Entonces ustedes no le van a dar alegremente, ¿no? Fácilmente, tratamiento a un paciente como este. Esto es una infectación masiva. Tiene que pensarlo 2 veces. Tiene que valorar el costo-beneficio. ¿Tiene clínica? ¿Qué clínica tiene el paciente? ¿Conviene que le dé el tratamiento o lo dejo que se muera en forma natural? ¿O le doy tratamiento? Ojo, ¿ya? Pero ustedes le van a dar tratamiento previa consulta. Si no son neurólogos, hacen la consulta al neurólogo, ¿ya? Porque el neurólogo va a dar tratamiento. Es el que el médico especialista que va a dar tratamiento con albendazol o praziquantel para los quistes intraparenquimales. Si son 2, 3, ustedes pueden darle tratamiento, no hay problema. Incluso puede ser ambulatorio. Le dan su antiparasitario, su albendazol o praziquantel, y le dan un corticoide para bajar el edema, ¿no? Oral, y lo pueden enviar a su casa, no pasa nada. Pero eso es porque tiene 3 o 2 o 4, ¿no? Pero si tiene así, ¿cuántos tiene? Este es un solo corte. O sea, por encima de esto y por debajo de esta imagen, o sea, hay más cortes, ¿verdad? Entonces en cada corte se ve igual, tiene quizás una centena de quistes, ¿no? Varias decenas de quistes. Entonces se puede morir. ¿Ya? Entonces se puede dar tratamiento, sí, en el hospital, sí, necesariamente, previa junta médica entre los neurólogos, previo control estricto, puede ir a UCI, ya se ve, ¿no? Pero hay que coordinar, ¿ya? Ustedes no se lancen a dar tratamiento, ¿ya? Aunque conozcan la dosis, no le den tratamiento. Tiene que ser la consulta, que se arriesgue el especialista si es que considera que puede arriesgarse dándole tratamiento, que puede tener éxito, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, es en cuanto al tratamiento con fármacos. Pero la cirugía, como le decía, requiere si es una hidrocefalia, endoscopía o derivación. Entonces, no siempre se va a ver quistes. Acá, miren, estas son imágenes, calcificaciones, hiperdensidades. ¿Ah? Son hiperdensidades. Es la etapa final de un cisticerco. Como ven, son pequeños puntos, ¿no?
son puntiformes y están hechos al azar. Un poco que se parece a las lucecitas de los árboles de Navidad, o digamos, o a los perdigones disparados con una escopeta, ¿no? Están por aquí, por allá, por aquí o para allá. Generalmente están en relación con la sustancia gris. Acá está la cabeza del núcleo caudado, calcificación. Esta es la corteza cerebral, calcificación. Corteza cerebral, ahí están los quistes, ¿no? Tálamo, acá tálamo, ¿no? Núcleo lenticular, son calcificaciones, sustancia gris, ¿no? Entonces acá vemos, miren, un quiste con su escoles, ¿lo ven? Una forma, acá el parásito está vivo. En cambio acá esto es lo que queda después que el parásito ha muerto ya. Cuando el parásito muere, se produce una reacción inflamatoria, ¿no? Finalmente esa zona se fibrosa y finalmente se calcifica, ¿ya? Entonces, ustedes pueden tener un paciente así, ustedes le piden una tomografía a un paciente porque se golpeó la cabeza y le hacen una tomografía y ven esta imagen. ¿Qué significa? ¿Necesita tratamiento? La respuesta es no, ¿no? Porque son calcificaciones ya. Tuvo cisticercos. Ahora solo quedan las calcificaciones donde hubo los quistes, ¿sí? Acá no, acá mira, hay quiste, hay cisticerco, y hay estas zonas oscuras, son edema, acá está muriendo un parásito, se está hinchando el cerebro acá. Quiste, acá hay otro quiste y cisticercos, ¿no? Perdón, calcificaciones, distintas fases. Acá, miren, acá en anillo, es otra fase que también se puede ver, ¿no? Una resonancia, algo nodular, ¿no? Edema, esta es una resonancia, edema, ¿no? Parenquimal, ¿no? Edema. Y esa es una resonancia, acá miren, acá hay un quiste, ¿ya? Acá hay otro quiste, acá hay otro quiste, ¿ok? Está en el espacio subaracnoideo. Son varios quistes en el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo los quistes pueden adquirir mucho tamaño, porque son espacios, entonces el quiste puede crecer. Normalmente, como vemos acá, estos quistes miden más o menos 10 milímetros, ¿no? Unos 10 milímetros, 15 milímetros, a lo más 20, ¿no? Pongamos 15 milímetros, centímetro y medio nada más, ¿no? Son pequeños, ¿ok? Pero en el espacio subaracnoideo pueden crecer mucho más. Y acá se montonan los quistes, miren. Entonces, a esta forma, por el aspecto que tiene, por el aspecto que tiene, se le llama, a ver, ustedes me van a decir, ¿no? A ver, ¿no? Hay un quiste, otro quiste, otro quiste, otro quiste. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿qué forma tiene? ¿Alguien se anima? Sí, la forma racemosa, ¿no? Tiene forma de racimo, ¿ya? Se le ha comparado a un racimo, ¿no? Vamos a exagerar un poquito, ¿no? Entonces, a ver, le ponemos acá su taguito, ¿ya? Hojita, etcétera, ¿no? Entonces, se llama la forma racemosa de la neurocisticercosis, ¿ya? Entonces, la forma racemosa está ocupando el espacio subaracnoideo. Entonces, eso no cede con el antibiótico o el antiparasitario. Entonces, hay que muchas veces operar para descomprimir,
para liberar los nervios, sacar los quistes. Entonces, y esto también produce hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, ¿ya? Entonces hay una forma racemosa, recuerden entonces, ¿ya? Y puede el quiste crecer, si es uranoideo, crecer, alcanzar gran tamaño. Esto ya mide unos 5 centímetros, puede estar midiendo. Son los llamados quistes gigantes. Se portan ya como un tumor, ya comprimen el cerebro. Son procesos expansivos, ya no miden un centímetro, 10 milímetros o 15 milímetros, miden más de 50 milímetros, más de 5 centímetros, ¿no? Entonces, en estos casos también ya el medicamento no hace efecto y hay que operar, ¿no? Retirar el quiste ya. Sacarlo como si fuese un tumor, abrir el cráneo, hacer una craniotomía y extirpar el quiste gigante de cisticercosis, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tenemos cirugía para hidrocefalia, ¿no? Derivación ventrículo-peritoneal o una cirugía endoscópica para retirar el quiste que está en el ventrículo. O podemos hacer una craniotomía para extirpar un quiste gigante. Si es que el paciente presenta alguna de estas situaciones, ¿no? Como digo, hay una serie de situaciones, ¿ya? Muy bien, entonces, no se olviden. Entonces, esa es una situación particular, ¿no? Quiste gigante. Muy bien, acá se lo van a poder leer con calma, ¿no? Está más o menos haciendo las afirmaciones, léanlo. Y miren acá, vamos a armar ya una historia, digamos. Miren, acá tengo un catéter. Este de acá es un catéter, la punta de un catéter ventricular. Esto está viniendo así. ¿Ya? Un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Está viniendo por acá. Acá debe haber una válvula y debe haber un catéter distal. Entonces, ¿qué ha tenido? Si se le ha colocado una derivación ventrículo-peritoneal, es una hidrocefalia, ¿no es cierto? Miren aquí, acá ya hay aire, ¿no? Negro, es neumoencéfalo. Acá también hay aire, ¿no? Se distingue entre el aire, acá hay una línea de separación, ¿verdad? Arriba, aire. Aquí debajo, líquido. O sea, ha entrado aire al ventrículo y aire está por encima del cerebro. O sea, hay neumoencéfalo. Entonces, ¿por qué ha entrado aire? Ah, porque ha sido operado, pues, ¿no? Como se ha colocado una derivación, posiblemente ha entrado aire durante la cirugía, pues, ¿no? Se ha hecho un agujero de trepanación, se ha introducido el catéter, y es posible que por el que haya sido operado, ¿no? A través de la abertura que se ha hecho en el cráneo, en las meninges, ha entrado aire. O sea, tiene un neumoencéfalo. Un neumoencéfalo. Tiene una válvula, una derivación ventrículo-peritoneal. Ah, ya, entonces hidrocefalia, ha sido operado de hidrocefalia, ¿no? Es un paciente que, ¿no? Pues, evidencia una derivación ventrículo-peritoneal, entonces una hidrocefalia. Veo un poquito de sangre, miren, ¿eh? Acá hay un poquito de sangre, ha sangrado un poquito. Cuando se ha introducido el catéter hay un pequeño foco hemorrágico de acá, ¿eh? Tiene un poquito de sangre y aire. Ah, esta es una cirugía reciente. Hay neumoencéfalo y un pequeño sangrado, una hemorragia intraventricular pequeña. ¿Y por qué sería la hidrocefalia? Acá vemos que calcificaciones puntiformes que me dicen, ¿no?, que el paciente, ¿no?, ha tenido quistes de cisticerco, ¿no? Entonces el paciente, podemos decir, ¿no?, paciente operado por hidrocefalia, ¿no?, reciente, una cirugía reciente por hidrocefalia, se le ha colocado un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y la hidrocefalia secundaria una neuro y cisticercosis. ¿Sí? Eso es lo que dice en la imagen. ¿Se entendió, no? Tengo datos sé que tiene neumoencéfalo.
Hay un pequeño poquito de hemorragia y tiene una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, si tiene derivación, ha sido operado hidrocefalia. Si la cirugía reciente ha entrado aire y se produce un pequeño sangrado por la cirugía misma. ¿Y por qué tiene hidrocefalia? Porque es una hidrocefalia secundaria a la neurocisticercosis, porque estoy viendo acá puntos de calcificación, ¿no? Imágenes puntiformes, ¿ya? Pero no toda calcificación es neurocisticercosis. Acá miren, en la línea media, esta es la calcificación de la glándula pineal. Y acá esta punta de flecha está señalando esta calcificación, es bilateral, ¿no? Es la calcificación de los plexos coroideos, también es común. Ustedes van a ver, ¿no? Estos tres puntos en una tomografía. Laterales, calcificación de los plexos coroideos. En el centro, la calcificación de la pineal. Acá, calcificación de los núcleos lenticulares. Es menos frecuente porque esto es común, ¿ya? Prácticamente todas las personas tienen esto, las personas adultas me refiero, ¿ya? En los niños pueden no haber todavía esta calcificación, pero en los adultos prácticamente todas las personas tienen estos pocos de calcificación. Van a ver ustedes la pineal calcificada, los plexos coroideos a este nivel calcificados. Esto también se puede considerar normal si es pequeñito así, ¿no? También, pero es menos frecuente, ¿no? Es más bien raro, digamos. ¿Ya? Pero se considera normal. Acá es calcificación de la O del cerebro, en personas muy de edad, personas mayores. ¿Ya? Se calcifica la O del cerebro, tenemos esta imagen. Y acá, ¿qué tenemos? Lo que dice acá, ¿no? Neurocisticercosis calcificada. ¿Ven? Es distinto el patrón, ¿no? Acá son simétricas y están en la profundidad, núcleos lenticulares, que se ven acá como un triángulo, ¿no? Simétricas, bilaterales, acá también simétricas, bilaterales, y una en la línea media. En cambio acá no. Tenemos otra vez en relación con la sustancia gris, pero aquí y allá, ¿no? Uno por acá, otro por acá, frontal derecha, núcleo cuadrado derecho, núcleo lenticular izquierdo, lóbulo occipital izquierdo, lóbulo temporal izquierdo. ¿Ya? Neurocisticercosis. Y patológicas son diferentes, ¿no? Se forman grumos, por ejemplo, la toxoplasmosis, forman grumos, ¿no? Se juntan. En el citomegalovirus, miren, periventricular, toda la pared periventricular. Hay hidrocefalia, pero miren cómo se distribuye. Acá hay grumos también, ¿ven? En la rubiola. Y acá hay grumos también en el herpes zóster, pero hay destrucción del cerebro, que es cerebro malásico destruido, ¿no? Por infección, ¿no? Diferente, ¿no? Es patológico ya, pero no es puntiforme múltiple, ¿no? Se forman grumos acá, coalescen, se juntan las calcificaciones, ¿no? En estas imágenes de acá, y aquí es periventricular, ¿ya? Diferente, ¿no? Muy bien, entonces acá están las fases de los quistes, fase vesicular, fase coloidal, fase del nódulo granular y la fase de calcificación, ¿no? Acá la fase coloidal es un proceso inflamatorio, acá está empezando a morir el parásito, por eso hay inflamación en los tejidos. Normalmente no hay una respuesta inmunológica, el parásito está ahí vivo, pero el cerebro, el huésped, no responde. Cuando el parásito empieza a morir, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, edema. Eso después se transforma en tejido fibrótico, como dice acá, ¿no? Tejido fibrótico, que es el nódulo granular. Esas ambas son fases vesiculares, ¿ya? Fase vesicular, ¿no? Inicial, la fase vesicular coloidal. Acá el líquido es oscuro, como vemos, acá se aclara porque es un líquido ya con otra densidad que tiene, ¿ya? Después se convierte en fibrosis y finalmente hay una calcificación de esos focos de fibrosis. La última fase, que esto ya no es, ya está muerto, ¿no? Fase vesicular inicial, vesicular coloidal, nódulo granular, un tejido granulomatoso, un granuloma, y acá un nódulo calcificado, ¿ya? Estas son las fases vesiculares y estas son las fases nodulares.
La clínica, lo van a poder usted leer con calma. Y este es el síndrome de Bruns, que consiste en la presencia de un quiste en el cuarto ventrículo o aracnoiditis en la salida se tapa los agujeros de Lutschke-Magendie en la salida de líquido del cuarto ventrículo, ¿no?, al espacio solanoideo. Se produce una obstrucción por la aracnoiditis. Entonces, si hay un quiste en el cuarto ventrículo o hay aracnoiditis a ese nivel, entonces está más o menos permeable el sistema, sale el líquido, pero cuando el paciente mueve la cabeza, se tapa. Se produce una obstrucción que lleva a una hidrocefalia aguda y el paciente se pone mal. Tiene vértigo, vómito, dolor de cabeza intenso y puede perder la conciencia y hasta se puede morir. ¿Ya? Entonces, eso se llama síndrome de Bruns. Si hay un quiste ahí, o hay varios quistes, ese paciente se opera para eliminar el quiste o los quistes. ¿No? Entonces, es un caso particular. Entonces, hipertensión en fosa posterior, hipertensión por obstrucción del cuarto ventrículo por neurocisticercosis. Síndrome de Bruns. Puede matar, como les digo, ¿ya? Muy bien, diagnóstico, bueno, depende del grado de infectación, ¿no? La respuesta al tratamiento, el tipo de cómo se presente, si es un quiste gigante, si son quistes pequeños, si son únicos, si son múltiples, ¿no? Tratamiento, acá puede usted revisar la dosis, revísenla, ¿ok? Y muy bien, ya como para terminar la tuberculosis, tenemos acá granuloma tuberculoso, es un tejido fibrótico antiguo, se presenta como, vamos a ver, eso ya lo leen ustedes, yo les voy a mencionar, hay distintas formas de tuberculosis, hay accesos tuberculosos, encefalitis, meningitis, tuberculosis, etc. Lo que les quiero mostrar acá es el granuloma tuberculoso, ¿ya?, que se presenta como un tumor. A veces no es distinguible, no se puede distinguir, dice, hay una masa y edema, digitiforme se llama, ¿no? Edema así con forma de dedos. Entonces usted dice, este es un tumor. Cuando uno opera se encuentra con un granuloma. Es un tejido blanco, amarillento, blando. El calcium, la palabra calcium significa queso blando, ¿no? Como requesón, digamos, ¿no? Entonces uno opera y se encuentra con una estructura así, o más o menos consistente, ¿no?, medio fibrótico, ¿no? Entonces hay unas zonas que tienen calcio, un material más fluido, más blando, y otras zonas firmes, ¿ya?, pero amarillento y distinto del cerebro. Entonces es un granuloma, los informa. Entonces estirpe y se da tratamiento tuberculostático, ¿no? Entonces acá está el esquema más o menos. Hay que dar tratamiento con el esquema, es un tratamiento prolongado. La cirugía es indispensable para hacer diagnóstico cuando no se sospecha. A veces se sospecha y uno puede dar tratamiento sin operar y cede el cuadro, significa que sí, que es una tuberculosis. Pero otras veces no responde al tratamiento o hay duda de qué es tumor o tuberculosis, entonces hay que operar. Y este es otro caso que es la espondilitis tuberculosa. Yo le decía, hay una infección del hueso a nivel del raquis. La vértebra se inflama, es una espondilitis. Espóndilo es vértebra, litis, ¿no?, inflamación de la vértebra. Pero también se puede inflamar el disco intervertebral, eso se llama discitis. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis ataca al hueso principalmente y después al disco. En cambio, las otras infecciones, ¿no?, las atacan primero el disco y después al hueso, ¿no? Entonces hay un ataque severo del cuerpo vertebral y se produce destrucción, osteoporosis, destrucción de la vértebra, invade el disco y afecta a la vértebra siguiente. La vértebra siguiente o la misma vértebra inicial se fractura, se colapsa y se angula, ¿no? Se forma una jiba. Perdón. Y una colección de pus, un acceso frío. Entonces, eso es lo característico de
de la tuberculosis a nivel vertebral. Se llama mal de Pot. Cuando digan ustedes, escuchen, mal de Pot significa una tuberculosis de la columna vertebral. Si invade el cuerpo vertebral, hay pérdida de la densidad ósea, hay una osteoporosis, el hueso cariado se colapsa, se produce una fractura, se parte el hueso, se fractura el hueso, la colección del material que está contenido fluye, es el llamado acceso osifluente, y en la zona que se fractura se produce una angulación, se produce una jiba, como dice acá, gibosidad, una joroba. Entonces se tiene, ¿no?, imágenes de osteoporosis, una radiografía de osteoporosis del cuerpo enfermo, después viene la osteolisis, ¿no? Se produce la angulación, se jiba, se angula, se produce una joroba, y se puede ver el acceso osifluente, ¿no? Entonces el primer signo es la osteoporosis, por la pérdida de calcio, ¿no? Tenemos destrucción del hueso, acceso osifluente, hace una imagen de acceso alrededor de la vértebra, compromiso del disco también, ¿ya? Triada de Pot, cifosis, o sea, joroba, cifosis, acceso paravertebral y déficit neurológico. ¿Por qué? Porque al producirse destrucción de la vértebra, los fragmentos y el acceso mismo pueden comprimir la médula espinal. Entonces, al comprimirse la médula espinal, como es la médula lo que se afecta, va a haber compromiso del nivel de la lesión para abajo. Generalmente las últimas vértebras dorsales o las primeras lumbares las que se afectan. Y a ese nivel hay médula espinal. Se comprime la médula espinal y da paraparesia, o sea, compromiso de los dos miembros inferiores. ¿Ah? Paraparesia. Muy bien, entonces acá está, ¿no?, descrito lo que están mencionando, ¿no? Las características, más frecuente a nivel dorsal bajo, lumbar alto, ¿no? El compromiso de los cuerpos vertebrales primero, después del disco, la zona anterior de la vértebra es la que se afecta primero, se forma el acceso, puede haber compresión medular, ¿no? El examen de elección en la resonancia, porque en la tomografía no podemos ver la médula. Queremos ver si hay compresión medular, si hay acceso, entonces pedimos la resonancia, el examen de elección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta.